Bienvenidos a este espacio de difusión del conocimiento. En este tutorial explicaremos el subproceso de ordenación documental, respondiendo a interrogantes como ¿qué es y cómo debe hacerse? Además, te daremos algunas recomendaciones que te guiarán en la ordenación de las unidades documentales que tengas en tu archivo. Antes de hablar de organización y ordenación documental, te haremos dos recomendaciones que debes aplicar cuando estés realizando trabajo en archivo. Recomendación número 1. Utiliza responsablemente los elementos de protección personal: gorro, bata, gafas, tapabocas y guantes. El uso de estos elementos te ayudará a proteger tu salud, la de tus compañeros y la de tus seres queridos. Recomendación número 2. Ten a mano los elementos de oficina: sacaganchos, borradores, lápices, ganchos legajadores, carpetas, perforadora y demás que puedas requerir para hacer tu trabajo. Esto te permitirá ser más eficiente en el desempeño de tus tareas y en la administración de tu tiempo de trabajo. Ahora sí, hablemos del tema que nos convoca. La gestión documental tiene 8 procesos técnicos, que en su orden son planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración. De estos 8 procesos trabajaremos el número 4, organización documental. La organización es descrita en el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, como el conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, que básicamente es ordenarlo, y describirlo adecuadamente. Como vimos entonces, la definición de organización nos permite establecer claramente que lleva clasificación, ordenación y descripción. La clasificación documental es el subproceso mediante el cual establecemos agrupaciones documentales aplicando los principios de procedencia. Estas agrupaciones documentales las establecemos atendiendo a criterios de fondo, sección, subsección, serie, subserie documental y unidad documental. La ordenación es el subproceso donde se establece la secuencia natural de la documentación, es decir, ordena los documentos reflejando el trámite que siguió en su etapa de producción y gestión y trámite. Se trata entonces de disponer la documentación atendiendo al principio de orden original. Finalmente está la descripción documental, que es el subproceso que consiste en analizar los documentos y sus agrupaciones y que nos da como resultado los instrumentos de descripción archivística, el inventario, pero además también nos permite poder generar el rótulo de la carpeta de archivo. Teniendo claro estos conceptos, ahora sí vamos a ordenar los documentos. Recomendación número 1 cuando vayas a emprender un proceso de ordenación documental: verifica el orden de los documentos establecidos en la tabla de retención documental. El hecho de que revises la tabla de retención documental te va a permitir conocer los tipos documentales asociados a una unidad documental y el orden en que deben disponerse. Sin embargo, debes tener en cuenta que la unidad documental puede tener variables en su proceso de producción y gestión, así que no consideres la TRD una camisa de fuerza, asúmelo como un instrumento guía. Paso número 2. Verifica que el proceso de clasificación se haya realizado correctamente, es decir, que la unidad documental esté debidamente clasificada atendiendo a criterios de agrupación tales como series, subseries, hasta llegar al nivel de unidad documental. En la imagen podemos ver una clasificación de documentación por series. Tenemos la serie contratos, convenios e historias de beneficiarios. Ahora veamos una clasificación por subseries.
Dentro de los contratos podemos tener varios tipos y entre ellos están los contratos de arrendamiento, los contratos de prestación de servicio y los contratos de obra. Pero ahora llevémoslo a un nivel más pequeño. La clasificación de la documentación por unidades documentales. En este caso estamos hablando de contratos de prestación de servicios. En el nivel de unidades documentales simplemente vamos a tener la documentación que corresponde a una unidad documental. En este caso podemos ver que tenemos el contrato de prestación de servicios 001 del año 2019, el contrato de prestación de servicios 002 de 2019 y el contrato de prestación de servicios 003 de 2019. Si la clasificación fue correctamente elaborada, yo debo encontrar en el contrato 01 solamente documentación del contrato 01. No deben haber documentos de otras unidades documentales. Paso número 3. Iniciaremos la ordenación de la unidad documental. Cuando vayas a ordenar una unidad documental, debes tener en cuenta qué tipo de unidad documental es, si se trata de una unidad documental simple o si se trata de una unidad documental compleja. Esto nos permitirá identificar claramente cuál será el tipo o el sistema de ordenación que emplearemos. Paso número 3. Debes tener claro qué tipo de unidad documental vas a ordenar. Debes saber si se trata de una unidad documental simple, es decir, una unidad documental constituida por un tipo documental, o si se trata de una unidad documental compuesta, es decir, una unidad documental conformada por varios tipos documentales que dan cuenta de un mismo trámite. El hecho de que sepas qué tipo de unidad vas a intervenir determinará el tipo de sistema de ordenación que vas a emplear. Recuerda que los sistemas de ordenación son 3: numérico, alfabético y mixto. En la imagen que tenemos una unidad documental simple que se llama actas. El sistema de ordenación que se emplea en este tipo de unidades documentales es numérico. Se ordenan las actas de el número menor hasta el último número al que lleguen. En este caso el acta es la 001 y de ahí se siguen organizando en secuencia numérica ascendente, es decir, acta 2, acta 3, acta 4, hasta que finalices la unidad documental. Este sistema de ordenación lo puedes emplear también para organizar series como acuerdos, resoluciones, entre otras. Ahora tenemos la imagen de una unidad documental compleja o compuesta. En este caso se trata de un contrato. El contrato se ordena cronológicamente. En este caso, el primer documento que debemos tener al iniciar el expediente va a ser el documento que dio origen al trámite, el primer documento generado en desarrollo de ese contrato. Y como podemos ver, se trata de la designación de comité estructurador. A partir de ahí, los documentos se seguirán organizando cronológicamente hasta finalizar el expediente. Cuando hayas realizado todo el proceso de ordenación del expediente, en la imagen tenemos una unidad documental compleja o compuesta. En este caso se trata de contratos, pero también existen otras unidades documentales complejas como licencias de construcción, historias clínicas, historias laborales, historias académicas, etc. Para organizar este tipo de unidades documentales emplearemos el sistema de ordenación cronológico. La ordenación se realizará entonces iniciando con el primer documento generado durante el trámite y finaliza con el último documento. Si vemos el ejemplo de la TRD, notamos que para generar un contrato, el primer documento que se produjo fue la designación de un comité estructurador que se encargaría de elaborar los estudios previos. Luego, ese comité estructurador elaboró los estudios previos y el análisis del sector, así como la matriz de riesgos que van al contrato. Después se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal que da cuenta de la existencia de recursos para realizar el contrato. Y así
paulatinamente se fueron produciendo todos los documentos que permitieron documentar ese contrato, hasta llegar al acta de cierre del expediente. Recuerda, es importante cuando estés haciendo la ordenación de la documentación retirar del expediente todas las hojas que estén en blanco o los documentos que sean de apoyo. Muchas veces en los archivos de gestión se consulta una norma para saber qué se debe aplicar o no a un contrato y la dejan guardada con el contrato. Ten en cuenta que esa norma puede ser un documento de apoyo y que lo debes retirar al momento de la ordenación. Paso número 4. Elimina material externo a los documentos. Cuando tengas la unidad documental ordenada, personalmente sugiero hacerlo en este punto y no antes, procede a eliminar el material externo al documento. Clips, ganchos de cosedora, memonotas, etc. Como podemos ver en la imagen, es incorrecto dejarlos y correctos dejar las hojas sin ese tipo de material. El hecho de que dejemos material como ganchos de cosedora, clips y demás pueden entorpecerte o pueden generarte más trabajo a la hora de hacer alistamiento de información para un proceso de digitalización. Aparte que los ganchos de cosedora con el tiempo tienden a deteriorarse y terminan afectando el documento. Cuando hayas terminado de depurar, cuando hayas terminado de quitar ganchos, legajadores y demás, procedes a el paso número 5, que es la foliación documental. La foliación es simplemente numerar cada hoja por la parte recta, es decir, por la parte de adelante o la parte del frente del documento. Para hacerlo, se recomienda que utilices un lápiz, aunque algunas entidades han decidido hacerlo con lapicero. Sin embargo, consideramos que es mejor con lápiz porque si te llegas a equivocar, tienes la posibilidad de borrar. Para realizar la foliación, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. La foliación se debe hacer en sentido de lectura del texto. Es decir, si tu hoja fue escrita en sentido vertical, entonces será en ese sentido en que debas foliar. Pero si tu hoja fue escrita en sentido horizontal, deberás colocar el número de folio en el extremo superior derecho horizontal de la hoja. Segundo, escribe números claros. Los números no son solo para que los consultes tú. Cuando un expediente es consultado por otros, debe ser sumamente claro el número y debe ser tan legible para ti como para ellos. Piensa que el fin de los archivos es servir la información. Tercero, los números los debes escribir a 2 centímetros del borde de la hoja. Entonces, no deben ser tan arriba porque cuando hacemos digitalización es probable que no nos quede. Ten siempre la precaución de hacerlo a 2 centímetros. Eso te garantizará que cuando digitalices el documento, el número de folio salga. Cuarto, si existe una foliación previa, para inhabilitarla debes trazar una línea oblicua sobre el número. En el caso o en la imagen tenemos el número 3 y le trazamos una línea oblicua. Eso indica que esa foliación es inválida. Quinta recomendación: no debes repetir números. Y sexta, no debes emplear complementos de número. Por ejemplo, 1A, 1B, 1C. No, existe el folio 1, existe el folio 2, pero no existe el folio 1A, folio 1B, folio 1C. Esta práctica es incorrecta. Finalmente, encarpeta los documentos. Para almacenar la documentación en condiciones adecuadas, se recomienda el uso de carpetas desacidificadas. Para el ejemplo que nos ocupa y lo que puedes ver en la imagen, emplearemos carpetas de 2 tapas o carpetas carátula contra carátula y ganchos legajadores plásticos. Si vas a perforar los documentos, debes alinearlos en la parte superior para que así
todos queden perforados en la misma medida, especialmente si en esa unidad documental tienes documentos de diversos tamaños, es decir, tienes hojas de tamaño oficio y tienes hojas de tamaño carta. La alineación te va a permitir tener un documento uniforme. Recuerda también que el primer documento que debemos encontrar al inicio de la carpeta debe ser el más antiguo y el último el más reciente. Te recomendamos además almacenar 200 folios por carpeta. El hecho de que almacenes 200 folios por carpeta te permitirá manipular con facilidad la carpeta. Igualmente impedirá que la carpeta se rasgue en la zona de las perforaciones, lo que también te beneficia porque tus gastos de insumo van a ser menores y además, y mucho más importante que las dos recomendaciones anteriores, es que el documento no va a sufrir daños en el lomo. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, un expediente que tiene 20 carpetas. ¿Y cómo nos damos cuenta que tiene 20 carpetas? Porque en donde dice número de expediente colocamos uno de 20 y dos de 20. Lo que quiere decir que si tiene 20 carpetas es mínimamente un expediente de 4000 folios. Y si te das cuenta, en la descripción también colocamos la cantidad de folios que hay en cada carpeta, del 1 al 200 en la carpeta 1 y del 201 al 400 en la carpeta 2. El hecho de que tengas 200 folios por carpeta, aparte de permitirte todo lo anterior, también te va a permitir poder tener un control del número de folios por expediente. Y eso es sumamente importante cuando tu documentación es consultada, porque cuando tengas que hacer el control de devolución va a ser sumamente fácil para ti. Bueno, recuerda aplicar lo visto en este tutorial en tus actividades de ordenación documental. Por último, te invitamos a consultar el material de referencia para que aprendas más y afiances tus conocimientos.